En un mundo donde las respuestas parecen tener fin, aún existen preguntas que desafían todo lo que creemos saber. Entre la sombra y la luz, entre la ciencia y lo imposible, se esconden los secretos más antiguos del universo. Somos los documentaristas, y nuestra misión es revelar aquello que muchos prefieren mantener oculto. Acompáñanos a explorar los misterios reales, los fenómenos inexplicables y las verdades que rompen las fronteras de la lógica humana. Prepárate para mirar más allá de lo evidente, porque aquí, la curiosidad es la llave, y el asombro nunca termina. Los océanos son el gran abismo azul que cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, los satélites, los submarinos y las sondas de exploración, la humanidad ha logrado investigar menos del 5% de sus profundidades. El resto continúa siendo un territorio desconocido, un reino silencioso y oscuro donde las leyes de la física parecen doblarse y donde el tiempo y el espacio se comportan de maneras que desafían la lógica humana. En esas aguas inmensas, donde la luz del sol se desvanece antes de alcanzar el fondo, existen secretos que los hombres han preferido no contar. Secretos que, cuando emergen, cambian para siempre a quienes los presencian. Durante siglos, los marineros han sido los testigos más cercanos a los misterios del océano. Hombres que pasaron años sobre cubiertas de madera o acero, enfrentando tormentas, nieblas espesas y soledades infinitas. Muchos regresaron a puerto con la mirada vacía, otros nunca volvieron. Pero entre los pocos que sí lograron regresar, algunos trajeron consigo historias que hielan la sangre, relatos tan extraños que fueron silenciados para no ser tildados de locos. Sin embargo, ciertos testimonios quedaron registrados en bitácoras oficiales, reportados en diarios de navegación y firmados por capitanes experimentados. Son eventos verificados por tripulaciones completas, encuentros imposibles que aún hoy no tienen explicación. Estas son 7 historias documentadas, 7 relatos de horror y asombro que muestran que el mar no es solo un lugar físico, sino un espejo que refleja lo desconocido. Barcos que surgen de realidades paralelas, seres que desafían las leyes de la materia, rituales que invocan fuerzas ocultas y criaturas que habitan más allá del entendimiento humano. Todo esto registrado por hombres que no tenían motivos para inventar y que aún tiemblan al recordar lo que vieron. Esta es la primera historia, el barco de otra realidad. Era una tarde gris en el corazón del Océano Atlántico, en esa región triangular comprendida entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y las costas de Florida. Los marineros la llaman el Triángulo de las Bermudas, un área maldita donde brújulas pierden la razón y los radares se apagan sin causa aparente. Ese día, un carguero de bandera panameña navegaba con rumbo al norte cuando su operador de radio captó una señal débil, una transmisión corta, fragmentada, proveniente de una embarcación cercana. La voz era ininteligible, distorsionada por estática y ecos, pero repetía algo una y otra vez: "And still moving. No crew. Still moving". El capitán, un hombre con más de 30 años de experiencia en alta mar, ordenó redirigir el rumbo hacia la fuente de la señal. Después de una hora de navegación, el vigía divisó una silueta sobre las olas, un barco mercante avanzando lentamente sin mostrar signos de vida. Las velas ondeaban, los motores rugían en intervalos irregulares, pero nadie respondía al llamado de radio ni se movía sobre cubierta. Era como si aquel buque navegara sin alma. Cuando el carguero se acercó, el capitán ordenó a un grupo de marineros abordar la embarcación para investigar. Subieron por una escalera oxidada y, al pisar la cubierta, los hombres sintieron algo extraño, una atmósfera pesada, cargada de silencio. El barco estaba impecable, cada cuerda enrollada con precisión, los camarotes limpios, la cocina ordenada, la comida servida aún caliente sobre la mesa. Pero no había nadie, ni un solo tripulante, ni siquiera señales de lucha o evacuación. Era como si todos hubieran desaparecido en un solo instante. Los investigadores revisaron el puente de mando. Allí, los instrumentos de navegación parpadeaban de manera errática. Las coordenadas cambiaban cada pocos segundos, mostrando puntos que no existían en ningún mapa terrestre. Al revisar los documentos de registro, hallaron algo todavía más perturbador. Los papeles estaban escritos en un idioma desconocido, una mezcla de español, inglés y algo más.
un lenguaje que parecía alternar entre tiempos y estructuras imposibles. Las fechas eran inconsistentes. Algunos registros pertenecían a décadas futuras, otros a siglos pasados, que no coincidían con la cronología histórica conocida. La bitácora del capitán del barco fantasma contenía solo una entrada, escrita con tinta negra, aún fresca. Decía: nos encontramos en ruta, pero el cielo ya no es el mismo. La brújula señala direcciones que no existen. No sé si seguimos en la Tierra, pero seguimos moviéndonos. La tripulación del carguero se miró con miedo. Uno de ellos, intentando mantener la calma, tomó una fotografía de la bitácora y los documentos. Pero al revelar la imagen más tarde, el texto aparecía distorsionado, como si las letras hubieran cambiado de forma. Nadie pudo explicar por qué, ni cómo era posible que un barco tan nuevo, tan perfectamente conservado, no figurara en ningún registro naval del mundo. Esa noche, mientras la tripulación regresaba a su barco, el océano se tornó inquietantemente calmo. No había olas ni viento, solo un silencio profundo que parecía observarlos. Cuando el capitán ordenó alejarse, una de las boyas de señalización se encendió sola, emitiendo un destello blanco que se reflejó sobre el casco del barco abandonado. Entonces, por unos segundos, la embarcación pareció vibrar, como si su estructura se deshiciera en ondas. Los marineros lo vieron desaparecer lentamente, desvaneciéndose entre una bruma que se formó sin aviso. Minutos después, en la superficie solo quedaron burbujas y la señal del radar se extinguió. Al regresar a puerto, los hombres fueron interrogados por las autoridades marítimas. Todos coincidieron en los detalles: la bitácora, las coordenadas imposibles, los papeles en idioma desconocido y la desaparición del barco. Las copias de las fotografías fueron enviadas a un laboratorio naval, pero al ser reveladas nuevamente, solo mostraban una cubierta vacía y un horizonte gris en el resto. Borrado, con el paso de los años, el incidente fue archivado como anomalía de navegación. Pero los sobrevivientes, al recordar aquel día, siempre repiten la misma frase: no era un barco abandonado, era un barco de otro mundo. Los investigadores modernos creen que lo que presenciaron fue una brecha entre dimensiones, una fractura en el tejido de la realidad provocada por algún fenómeno magnético desconocido. Otros aseguran que se trataba de un eco de una línea temporal paralela, un reflejo de un universo donde la historia y el lenguaje siguieron caminos distintos. Sea cual sea la verdad, aquel barco jamás volvió a ser visto. Pero desde entonces, los radares del Triángulo de las Bermudas registran, cada cierto tiempo, una señal débil que proviene de coordenadas vacías, una frecuencia repetitiva que dice lo mismo. Una y otra vez: "I'm still moving". Los marineros la llaman la voz del barco que no existe, y muchos juran haberla escuchado durante noches sin luna, flotando sobre las aguas inmóviles. El mar, silencioso y paciente, parece guardar sus secretos con celo, pero cuando decide mostrarlos, lo hace sin misericordia. Y aquel barco, que navegó desde otra realidad, fue solo el comienzo. El océano no solo guarda restos de naufragios y criaturas ocultas en la oscuridad, también es escenario de fenómenos imposibles, de apariciones que desafían toda comprensión. Entre los registros más desconcertantes de los archivos marítimos, se encuentra uno que, aún hoy, divide a los investigadores entre la ciencia y lo sobrenatural. Un suceso presenciado por más de 30 hombres en el Atlántico Norte, documentado en el diario de navegación de un barco Bol en Nero noruego, de principios del 20. Los testigos lo llamaron simplemente el caminante de las aguas. Era una mañana fría, de mar sereno y niebla espesa. El barco, una vieja embarcación de casco de hierro, avanzaba lentamente mientras su tripulación revisaba la revis. Las ballenas migraban hacia el norte, y todo parecía una jornada común. Sin embargo, poco después del amanecer, el vigía gritó desde el mástil que había algo en el horizonte. Una figura humana, sola, avanzando en línea recta sobre el mar. Al principio, todos pensaron que se trataba de un náufrago, caminando sobre restos flotantes o hielo, pero al acercarse, comprendieron que no había nada bajo sus pies. El hombre simplemente se desplazaba sobre la superficie del agua con pasos firmes, sin hundirse ni un centímetro. Vestía un traje oscuro, perfectamente limpio, y llevaba el cabello rizado,
peinado con una precisión extraña para alguien que debería haber estado perdido en alta mar. La distancia no les impidió notar un detalle inquietante en su ropa. Permanecía completamente seca, ajena a la humedad o el viento, como si el océano no pudiera tocarlo. La tripulación observaba en silencio, incapaz de procesar lo que tenía frente a ellos. Algunos hombres se santiguaron, otros retrocedieron temiendo una aparición divina o demoníaca. Pero el capitán, un hombre de ciencia, decidió acercarse. Ordenó reducir la velocidad y mantener la proa en dirección al individuo. A medida que se aproximaban, notaron que aquel extraño los observaba con serenidad. No mostraba miedo ni agresividad. Solo levantó una mano y los saludó. Un gesto educado, humano, pero tan distante que hizo temblar a más de uno. El mar permanecía quieto. No había olas, no había viento, solo el sonido de los motores y el golpeteo rítmico del agua contra el casco. Cuando el barco intentó reducir la distancia, ocurrió algo aún más perturbador. Sin esfuerzo aparente, el hombre comenzó a alejarse, manteniendo siempre la misma distancia entre ellos. No corría ni caminaba más rápido, simplemente parecía deslizarse sobre el océano, como si el espacio mismo se ajustara para mantenerlo lejos. Los marineros gritaron, lanzaron sogas e intentaron marcar su posición con bengalas. Ninguna de las señales tuvo efecto. El hombre seguía allí, a unos metros de distancia, intacto, inalcanzable. Entonces hizo un gesto claro con la mano, extendiendo el brazo hacia ellos y luego moviéndolo lentamente hacia un costado. Un gesto inequívoco a no se acerquen más. Su mirada fija y profunda irradiaba una mezcla de advertencia y compasión. Luego, sin pronunciar palabra, giró sobre sí mismo y comenzó a caminar hacia el horizonte. El capitán intentó seguirlo durante varios minutos, pero la figura se desvaneció poco a poco, fundiéndose con la bruma hasta desaparecer por completo. El radar no registró nada. Las brújulas, durante unos segundos, giraron erráticamente. Luego, todo volvió a la normalidad. El silencio que quedó a bordo era tan denso que nadie se atrevió a romperlo. Cuando finalmente el capitán retomó el rumbo, los hombres respiraron como si hubieran estado conteniendo el aire desde el inicio del suceso. Aquella noche, mientras el barco avanzaba entre las olas, algo extraño ocurrió. En el horizonte, a lo lejos, apareció nuevamente una figura luminosa caminando sobre el agua, pero esta vez sin forma humana definida. Era como una sombra translúcida, una silueta que se encendía y apagaba como un reflejo. Nadie quiso acercarse. El capitán anotó el evento en su bitácora con una descripción escueta. Ana apareció de nuevo. No hay explicación lógica. No era una ilusión. Décadas después, los documentos originales fueron recuperados por investigadores marítimos. Los registros del magnetómetro del barco confirmaron una alteración anómala en el campo electromagnético justo durante la hora en que se avistó la figura. Además, se detectaron ondas acústicas de baja frecuencia en el agua, similares a las que emiten las ballenas, pero con patrones matemáticamente precisos, casi como si fueran un mensaje. La teoría más aceptada sostiene que aquel fenómeno fue una manifestación de energía desconocida, una interacción entre el campo magnético terrestre y un tipo de radiación que produce efectos ópticos en el agua. Sin embargo, esa explicación no convence a todos. Algunos de los descendientes de los marineros aseguran que, en los días siguientes al incidente, varios de los hombres comenzaron a sufrir pesadillas idénticas. En ellas, el caminante reaparecía, pero esta vez no caminaba sobre el mar, sino que flotaba en el aire frente a sus camas, con la misma expresión serena y la misma mano extendida. Ninguno volvió a dormir tranquilo. Uno de ellos, según los registros médicos, perdió completamente la visión tras sufrir una crisis nerviosa, afirmando antes de enloquecer que había visto lo que no debía ser visto. Con el paso del tiempo, las historias de hombres sobre el agua se repitieron en distintas partes del mundo. En los archivos navales británicos, se registró un caso similar en el Mar del Norte, donde un barco pesquero afirmó haber visto a un individuo caminando hacia el amanecer, vestido de blanco, sin hundirse. En los informes japoneses de la Segunda Guerra Mundial, aparece otra descripción
casi idéntica, redactada por un oficial que patrullaba el Pacífico Sur. Según él, el caminante saludó al barco y desapareció justo antes de una tormenta que hundió a varias naves cercanas. Lo más desconcertante es que en todos los casos reportados, los relojes y brújulas de las embarcaciones fallaron durante el encuentro, y las condiciones del mar se mantuvieron anormalmente estables, como si el entorno entero quedara suspendido por la presencia de esa figura. Los científicos que han analizado los testimonios no logran encontrar un patrón físico que los unifique. Algunos creen que se trata de un fenómeno natural aún no identificado. Otros sostienen que se trata de un eco dimensional, una aparición proyectada desde otra realidad. Sin embargo, los marineros que lo vieron en persona no tienen dudas. Aseguran que aquel hombre, o lo que fuera, no pertenecía a este mundo. Los estudios más recientes, basados en análisis espectrales y frecuencias captadas por sensores marinos, sugieren que podría existir un tipo de reflejo cuántico en ciertas zonas del océano, donde el campo magnético terrestre se distorsiona. En esas condiciones extremas, algunos creen que podría ser posible vislumbrar entidades o proyecciones de otras realidades. Pero esta teoría, aunque fascinante, no explica la precisión con la que aquella figura parecía interactuar con los humanos, ni la forma en que transmitió un mensaje tan claro: no se acerquen. Tal vez el caminante de las aguas no buscaba contacto, sino advertir de algo, un límite invisible que no debe cruzarse. Una frontera entre nuestro mundo y otro que apenas logramos intuir. El océano, con su profundidad insondable, podría ser esa frontera. En el diario del capitán, la última anotación fue breve y escalofriante. La superficie se abrió por un instante. Lo que vi debajo no era agua desde entonces. Los marineros que navegan por el Atlántico Norte aseguran que, en las noches más tranquilas, cuando el mar parece de cristal, una figura oscura puede verse a lo lejos, caminando hacia el horizonte. Nunca se detiene, nunca se hunden, solo camina. Y quien la observa demasiado tiempo, jura sentir que algo lo observa desde debajo. El océano es un espejo que refleja la luz del cielo y, al mismo tiempo, un pozo sin fondo donde la oscuridad lo devora todo. Bajo la superficie habitan presiones tan inmensas que pueden aplastar cualquier embarcación humana, y temperaturas tan bajas que la vida parece imposible. Sin embargo, a lo largo de la historia, los marineros han reportado la aparición de luces y objetos que no deberían estar allí. Fenómenos imposibles de clasificar, observados en zonas remotas del Atlántico y del Pacífico, siempre acompañados por la misma sensación, la certeza de estar siendo observados desde las profundidades. Entre los archivos más perturbadores de la Marina se encuentra un informe fechado en el año 1986, redactado por una tripulación pesquera que navegaba cerca del archipiélago de las Azores. Aquel documento, posteriormente sellado y clasificado, describía con detalle la aparición de 3 esferas luminosas que descendieron del cielo y se sumergieron en el mar sin producir salpicaduras ni ruido alguno. Aquellos hombres las llamaron las esferas del abismo. Todo comenzó al final de la tarde, cuando el cielo se cubrió con un color que no pertenecía a ninguna tormenta conocida. No era gris ni azul, sino un tono violáceo sucio, una mezcla entre humo y sangre coagulada. El aire adquirió un olor metálico, denso, y la superficie del mar se volvió inquietantemente lisa, como si el viento hubiese desaparecido. Los motores del barco comenzaron a fallar, las luces parpadeaban y los relojes se detuvieron al mismo tiempo. Entonces, de aquel cielo antinatural, descendieron 3 formas perfectas en esferas brillantes, blancas y cegadoras. Cada una tenía un tamaño aproximado al de una casa pequeña. La luz que emitían no era reflejada, sino propia, pulsante, casi viva. La primera esfera se mantenía siempre unos metros adelante, como si guiara a las otras 2. Avanzaban en formación, con una precisión matemática que ningún avión o dron de la época podría haber igualado. Cuando se detuvieron sobre la superficie del agua, comenzaron a girar lentamente, emitiendo un zumbido grave, profundo, una vibración que los marineros sintieron en los huesos antes que en los oídos. El sonido era hipnótico, casi orgánico,
y hacía vibrar el aire con una frecuencia que generaba una sensación de pesadez insoportable. Algunos hombres cayeron de rodillas, incapaces de respirar. Uno de ellos comenzó a sangrar por la nariz. Otros decían que el suelo se movía, aunque el barco seguía completamente quieto. Después, sin aviso, las 3 esferas descendieron a la vez y se sumergieron en el mar. El océano estalló en luz. No fue un reflejo ni un destello aislado, sino una iluminación total que se extendió por kilómetros. El agua se volvió transparente, revelando formas gigantescas moviéndose bajo la superficie. Los marineros afirmaron haber visto estructuras colosales, como si una ciudad dormida despertara en las profundidades. Columnas, arcos, luces que parpadeaban como si respondieran a las esferas. Todo aquello duró apenas unos segundos, pero bastó para marcar a la tripulación para siempre. Uno de los pescadores, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, se lanzó al agua. Los demás intentaron detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Descendió apenas unos metros antes de emerger gritando, con los ojos desorbitados y el rostro pálido. Desde ese día, nunca volvió a hablar con claridad. Repetía una sola frase, una y otra vez, como un eco perpetuo: no están dormidos, solo esperan. Semanas después, el mismo sector del Atlántico fue testigo de un fenómeno sísmico leve, seguido por una alteración magnética detectada por los satélites meteorológicos. El mar había cambiado de color y durante varios días se reportó un brillo débil que surgía desde las profundidades, visible incluso de noche. Ninguna embarcación quiso acercarse. Los informes de radar mostraban lecturas erráticas, como si algo colosal se moviera a kilómetros bajo el fondo oceánico. Años más tarde, buzos científicos intentaron investigar la zona. Encontraron silencio anómalo. No había peces, ni algas, ni corrientes. Solo una sensación opresiva, como si el mar mismo observara. Uno de los submarinistas relató haber escuchado un zumbido bajo, idéntico al descrito por la tripulación original, proveniente de lo más profundo. Otro afirmó que vio una sombra enorme desplazarse por debajo de ellos, más grande que cualquier criatura conocida. No hubo más expediciones. La comunidad científica propuso explicaciones diversas a descargas eléctricas atmosféricas, meteoros, bioluminiscencia marina o incluso pruebas militares secretas. Pero ninguna de esas teorías explica la precisión del movimiento de las esferas, ni la reacción física que provocaron en los hombres que las presenciaron. Las fotografías tomadas esa noche, recuperadas del archivo oficial, muestran una superficie marina iluminada como si el sol estuviera bajo el agua, pero ninguna de las 3 esferas aparece en las imágenes, tan solo el brillo. Con el paso del tiempo, otros capitanes reportaron fenómenos similares en distintas partes del mundo. Luces blancas o azules, descendiendo verticalmente, girando en espiral y desapareciendo en el océano. En la mayoría de los casos, los sistemas eléctricos de las embarcaciones fallaron justo antes y después del evento. Algunos reportes modernos, provenientes de submarinos de investigación, hablan de objetos metálicos sin forma definida moviéndose a velocidades imposibles a varios kilómetros bajo la superficie. El término científico que se usa para clasificarlos es OSNES, objetos submarinos no identificados. Sin embargo, hay algo más. En los registros acústicos obtenidos en el lugar del incidente de las Azores, se detectó una secuencia de pulsos rítmicos provenientes del fondo marino. Al ser analizados con software de decodificación, se descubrió un patrón repetitivo que no corresponde a ninguna especie conocida. Algunos investigadores aseguran que los pulsos parecen formar una especie de lenguaje matemático, un mensaje que, hasta hoy, nadie ha logrado descifrar. Años después del suceso, uno de los marineros supervivientes fue encontrado muerto en su cabaña de la costa portuguesa. En su diario personal, había escrito unas últimas líneas que todavía inquietan a los investigadores. Las vi regresar. No venían del cielo, venían de abajo. Su cuerpo fue hallado frente a la ventana abierta, mirando al mar. Desde entonces, cada vez que una tormenta eléctrica cubre el Atlántico con tonos violáceos, los satélites detectan anomalías lumínicas que emergen y desaparecen
en cuestión de segundos. Algunos aseguran que las esferas siguen ahí, moviéndose entre las corrientes abisales, tal vez conectadas con algo que duerme en las profundidades desde tiempos anteriores al ser humano. Algo que observa, que espera y que ocasionalmente envía señales para recordar que aún está vivo. Los antiguos marineros decían que el mar tiene ojos. Quizá tenían razón. Quizá esas esferas no eran visitantes del espacio, sino centinelas de un poder que habita debajo, donde la luz nunca ha llegado. Y si de verdad están conectadas con una inteligencia desconocida, entonces la humanidad, sin saberlo, podría estar navegando sobre el techo de un mundo que todavía no comprende. Durante siglos, los marineros han relatado encuentros con criaturas imposibles, sombras que emergen entre la niebla y figuras humanas que no pertenecen a este mundo. Pero hay una historia que sobrepasa todas las demás, una que se repite en distintas costas y épocas, siempre con la misma descripción: hombres de ojos luminosos que emergen del océano en medio de la tormenta, portando lanzas que parecen hechas de fuego líquido. A ellos, los antiguos llamaban los guerreros del mar. Los primeros reportes modernos surgieron en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Un submarino japonés, el I-52, patrullaba en silencio cerca del atolón de Majuro cuando detectó ecos metálicos provenientes del fondo. El capitán creyó que se trataba de otro submarino, quizá enemigo. Sin embargo, lo que vieron después no correspondía a ninguna máquina conocida. A través del periscopio, la tripulación observó cómo el mar se abría en una línea perfecta, como si una cuchilla invisible partiera la superficie. De esa grieta surgieron 3 figuras humanoides, cubiertas por una especie de armadura traslúcida que emitía un resplandor azulado. Caminaban sobre el agua, sin hundirse, y cada movimiento dejaba una estela luminosa que se desvanecía lentamente. No había ruido, ni olas, ni viento, solo el sonido del metal del submarino vibrando como si algo lo presionara desde fuera. Uno de los marineros aseguró que las figuras miraron directamente hacia ellos, como si supieran exactamente dónde se escondían. Instantes después, el sistema eléctrico del submarino colapsó por completo. Los motores se apagaron, las luces se extinguieron y la embarcación quedó inmóvil a más de 200 metros bajo el mar. Durante 6 minutos, que a los tripulantes les parecieron una eternidad, una serie de golpes metálicos resonó en el casco. Luego, el silencio absoluto. Cuando finalmente lograron reiniciar los sistemas, los ingenieros descubrieron marcas profundas en el exterior del submarino en cortes limpios, como si una hoja incandescente hubiera atravesado el acero. Aquel informe nunca se hizo público. El gobierno japonés lo archivó con el sello de clasificado. Décadas después, en 1978, un equipo de exploración soviético reportó un encuentro casi idéntico en el lago Baikal, el más profundo del planeta. Durante un ejercicio de entrenamiento a más de 100 metros bajo la superficie, los buzos afirmaron haber visto 7 figuras humanoides, nadando sin equipos de oxígeno, con trajes metálicos que brillaban con la misma tonalidad azulada. Sus movimientos eran precisos, elegantes, y sus ojos emitían una luz blanca, como faros en la oscuridad. Uno de los buzos intentó acercarse, pero una onda de presión invisible lo empujó con tal fuerza que ascendió de golpe, muriendo por descompresión. Los demás, aterrorizados, emergieron poco después. Los informes oficiales hablan de ilusiones ópticas provocadas por gases o corrientes frías, pero los sobrevivientes jamás volvieron a bucear. Aquel incidente fue conocido internamente como el Encuentro Baikal. No era un caso aislado. A lo largo de las décadas siguientes, capitanes y pescadores de distintas partes del mundo comenzaron a hablar de apariciones similares a figuras humanoides que emergen durante tormentas, caminando sobre las olas o nadando bajo los cascos de los barcos a velocidades imposibles. Algunos decían que podían verles los rostros. Otros afirmaban que llevaban máscaras translúcidas con símbolos grabados, semejantes a runas que brillaban en la oscuridad. En todos los casos,
Tras la aparición de estos seres, el mar quedaba en calma total, como si hubieran absorbido la energía de la tormenta. Los instrumentos de las embarcaciones se volvían inútiles, los relojes se detenían y el silencio se volvía absoluto. Los científicos intentaron encontrar una explicación racional. Algunos lo atribuyeron a descargas de plasma marino, otros a fenómenos de bioluminiscencia o ilusiones visuales generadas por la refracción de la luz, pero nada podía justificar los registros electromagnéticos que acompañaban cada avistamiento. Los medidores de campo magnético mostraban alteraciones tan intensas que incluso interferían con los satélites en órbita baja. Lo más inquietante vino años después. En 2003, un grupo de oceanógrafos rusos que exploraban una fosa abisal del Pacífico detectaron una estructura metálica sumergida a más de 10.000 metros. Según sus registros, aquella construcción tenía formas geométricas imposibles y emitía pulsos periódicos de energía similares a los que se habían grabado durante el incidente del lago Baikalo. Los investigadores la describieron como una fortaleza o una base de origen desconocido. Uno de los buzos que participó en aquella misión aseguró, antes de desaparecer misteriosamente, que había visto figuras similares a los guerreros del mar desplazándose alrededor de la estructura. Decía que sus trajes parecían moverse por sí mismos, como si estuvieran vivos. Días después, el equipo perdió toda comunicación con él. Algunos expertos han sugerido que estas entidades podrían ser restos de una civilización perdida anterior al cataclismo que dio origen a las leyendas del diluvio universal. Otros proponen una teoría aún más inquietante, que los guerreros del mar no sean seres biológicos, sino una forma de inteligencia artificial creada hace milenios, guardianes de una tecnología que duerme en las profundidades. Varios capitanes contemporáneos afirman haberlos visto desde lejos, siempre en noches de tormenta, cuando el rayo ilumina el horizonte y por un instante parece haber hombres caminando sobre el mar. En esas noches, los radares se vuelven locos y las brújulas giran sin sentido. Cuando todo termina, el océano queda en calma y una neblina densa cubre el horizonte, como si el propio mar intentara borrar lo ocurrido. Hay una última coincidencia que los investigadores no pueden ignorar. Cada vez que se registran anomalías electromagnéticas profundas o desapariciones inexplicables de embarcaciones, los satélites detectan señales de luz azulada bajo la superficie. Pulsos regulares, idénticos a los descritos en los informes de la Segunda Guerra Mundial y del lago Baikalo. Quizá los guerreros del mar no sean simples leyendas. Tal vez sigan ahí, patrullando los abismos como centinelas silenciosos de un reino oculto, un mundo que la humanidad apenas ha comenzado a sospechar. Y si realmente existen, entonces no somos los únicos que reclamamos los océanos como territorio propio. El mar, con toda su vastedad y misterio, podría estar ya habitado, y sus verdaderos dueños no son humanos. El mar guarda silencio, pero su silencio no es vacío. Bajo su aparente calma, algo se mueve, observa y responde. Durante siglos, los marineros han oído voces entre las olas, sonidos que no pertenecen a ningún ser vivo conocido. Algunos lo llaman el canto del océano. Otros, con un tono más sombrío, lo llaman el eco de las profundidades. Todo comenzó con un sonido. En el verano de 1997, los hidrófonos del Pacífico Sur captaron un ruido tan poderoso que fue detectado por sensores ubicados a más de 5.000 kilómetros de distancia. Se lo conoció como el bloop. Los científicos al principio pensaron que provenía de un animal gigantesco. Sin embargo, su intensidad superaba cualquier registro biológico. Ninguna criatura conocida, ni siquiera una ballena azul, podría haber generado algo tan descomunal. El sonido fue descrito como un gemido prolongado, una vibración orgánica que ascendía lentamente en frecuencia, como si algo colosal se estuviera despertando. Después, el bloop se repitió varias veces a lo largo de los años, siempre en la misma zona, cerca de un punto remoto del Pacífico conocido como Punto Nemo, el lugar más alejado de cualquier costa del planeta. Allí, según los registros náuticos antiguos, el mar siempre ha sido diferente. Las brújulas fallan, las ondas de radio se distorsionan, y algunos capitanes aseguran haber visto columnas de agua elevándose desde el fondo sin causa aparente. Pero lo más perturbador no son los fenómenos físicos,
sino los auditivos. Marineros de distintas épocas coinciden en haber escuchado, en mitad de la noche, lo que parecía ser una voz humana llamando desde el fondo. No gritos, no lamentos, una voz. En el año 2012, un equipo de oceanógrafos estadounidenses instaló un sistema de monitoreo en esa región. Esperaban registrar sonidos geológicos o movimientos sísmicos. Lo que encontraron fue algo completamente distinto. Entre las grabaciones se detectaron patrones sonoros repetitivos en secuencias matemáticas en intervalos exactos, como si alguien o algo estuviera transmitiendo un mensaje. Cuando se aumentó la velocidad de la grabación, los pulsos formaban una cadencia inquietantemente parecida a una voz humana articulando palabras. Uno de los analistas, el Dr. Raymond Harris, aseguró que lo que escuchó no podía ser natural. En sus propias palabras, no era un animal, ni una máquina, ni un eco. Era una respuesta. El equipo decidió enviar una sonda robótica para investigar el origen. El dispositivo descendió lentamente hacia el abismo, enviando imágenes fragmentadas. A medida que avanzaba, las lecturas térmicas descendían a niveles imposibles. A 3.000 metros de profundidad, las cámaras captaron una neblina luminosa, una especie de resplandor pálido que emanaba del fondo. El sonido del bloop se intensificó, transformándose en una frecuencia tan baja que hacía vibrar las paredes del laboratorio en la superficie. Luego, la transmisión se cortó. La sonda nunca volvió. Pero horas después, los hidrófonos captaron algo aún más aterrador en el mismo sonido del bloop, reproducido en reversa, como si el mar devolviera la grabación hacia ellos. Era como si el océano respondiera a su propia voz. Años después, otro evento perturbó los registros. En 2018, un grupo de buzos de investigación que operaba frente a las costas de Chile informó haber escuchado bajo el agua lo que describieron como un coro distante. Sonaba como cientos de voces entonando una melodía profunda y triste. No provenía de una dirección específica, parecía surgir del propio entorno. Las vibraciones hacían que las burbujas de aire se movieran con un patrón rítmico, como si el agua estuviera respirando. Uno de los buzos logró grabar parte del fenómeno. En el audio, al amplificar los tonos graves, se detectó un patrón que coincidía con los pulsos del bloop de 1997. Pero había algo más. Al reproducirse a baja velocidad, las ondas sonoras parecían formar palabras en un idioma desconocido. Según un análisis de inteligencia artificial posterior, el patrón fonético se repetía en 3 ocasiones con ligeras variaciones. Una interpretación tentativa tradujo la secuencia en una frase inquietante: "El guardián no duermen desde entonces". Cada intento de registrar el fenómeno ha terminado de manera abrupta. Los equipos fallan, las grabaciones se corrompen y los aparatos se apagan sin motivo aparente. Algunos aseguran que el eco no proviene del fondo del mar, sino desde dentro de la tierra misma, como si algo en las profundidades de la corteza estuviera vivo o encerrado. Los viejos marineros tenían una creencia: el mar tiene memoria. Decían que cada barco hundido, cada grito ahogado y cada tormenta dejaban una huella sonora, una vibración que el océano conserva, y que, de vez en cuando, esas vibraciones regresan, convertidas en voces. Sin embargo, la evidencia moderna sugiere algo más siniestro. El mar no solo recuerda, responde. Los registros acústicos de los últimos años han mostrado una tendencia clara. Cada vez que hay actividad sísmica o cambios en las corrientes profundas, el eco reaparece, más fuerte y más cercano a la superficie. Los científicos han detectado incluso resonancias en zonas habitadas, como si el eco se estuviera expandiendo hacia tierra firme. En algunas costas del Pacífico Sur, los pescadores cuentan que el agua ha comenzado a emitir un zumbido constante durante las noches sin luna. Los más viejos aseguran que es una advertencia. Dicen que el mar no soporta el ruido de la humanidad, que algo bajo las olas está despertando, irritado, impaciente, y que ese eco que retumba en las profundidades no es un fenómeno físico, sino una voz que llama. El Dr. Harris, el mismo investigador que analizó el bloop original, desapareció en 2022. Su última grabación de voz, recuperada de un archivo de audio, contenía apenas unas palabras susurradas:
Ya no responde al fondo. Está respondiendo desde abajo de nosotros. Nadie ha vuelto a escuchar el eco desde entonces. Pero cada tanto, cuando el mar está completamente quieto y la noche no tiene viento, algunos aseguran oír un murmullo, una vibración que atraviesa el casco de los barcos y hace temblar los huesos. Un sonido que no pertenece a las olas, ni a las ballenas, ni al viento. Un sonido que parece pronunciar una y otra vez las mismas palabras que se han repetido desde el inicio de los tiempos en el mar. Recuerda, así concluye el documental, Los misterios del mar en 7, historias reales que los marineros jamás pudieron explicar. Un recordatorio de que, aunque el ser humano ha conquistado los cielos y la tierra, aún desconoce lo que habita bajo la superficie del océano. Y quizás, cuando por fin lo descubra, ya sea demasiado tarde.